Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, recordando que ya estamos en el último capítulo, el capítulo 28, y hoy estaremos viendo exactamente referente a la cuarta parte, en donde Pablo ya está en Roma. Habíamos revisado ya una parte de los versículos 17 al 20, en donde Pablo apela a la comunidad judía de Roma. Es interesante porque recordemos que quien le estaba siguiendo el juicio, por quien fueron acusado Pablo, fue por los judíos, pero Pablo convoca a los principales de los judíos de la región, del sector, en donde declara que Pablo siguió su práctica consistente de ir primero a los judíos en todas las ciudades donde iba como evangelista. Entonces, lo primero que él realizaba era buscar a la asistencia judía a todos aquellos que radicaban en esos lugares a donde Pablo iba, principalmente o como primera opción, evangelizar o compartir la palabra de Dios a el pueblo judío. Aquí declara que le tomó apenas 3 días tener una reunión con los principales de los judíos de allí en Roma. Y una de las expresiones que él utiliza para dar inicio a esto dice varones hermanos. ¿A qué se refiere con todo esto? Porque definitivamente, y como le manifestábamos, ¿cierto? ¿Quién era el que le estaba acusando? Eran precisamente los judíos. Pero a pesar de esto, Pablo declara que él quería que ellos supieran que él no había abandonado Israel y que para él seguían siendo sus hermanos. Tal como Pablo explicaba a la multitud en el monte del templo, al inicio de este juicio, yo de cierto soy judío. Él declaraba, él siempre indicó, mencionando de su procedencia. Entonces allí esto lo tenemos en Hechos capítulo 22, versículo 3. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Que definitivamente hay algo muy importante, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres. ¿Por qué? Él tenía que aclarar que a pesar de que fue acusado y de todo el juicio que él estaba eh, pasando, adicional, la razón por la que él estaba ahora en Roma era por esa acusación de los judíos, pero Pablo quería que supieran que él era inocente de cualquier crimen en contra de la ley o del pueblo judío. Es así, él no estaba en contra de ellos, él no estaba en contra de sus costumbres, porque recordemos que él lo practicaba. Entonces, habiéndome examinado, me querían, dice aquí en la palabra de Dios, habiéndome examinado, me querían soltar. Y es así. Recordemos que no encontraron nada en contra de Pablo. Sin embargo, Pablo quería que supieran que los romanos estaban listos y dispuestos a soltarlo. Ellos no estaban acusándole absolutamente de nada, sino que seguían solamente las instrucciones o el pedido del pueblo judío o de los principales de los judíos. Entonces, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Y, en otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo, a pesar de que me acusan, yo no tengo nada en contra de mi nación. Yo no tengo nada en contra de los judíos. Entonces, Pablo quería que supieran que él no hizo una contrademanda o una acusación en contra de los líderes judíos que le estaban acusando. Él no estaba en contra de nada porque sabía que él era inocente, pero el propósito principal era de que él tenía que llegar a Roma porque esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo, entre muchas otras razones. Entonces él estaba allí para aclarar ese punto, pero sobre todo para compartir la bendita palabra de Dios, el Evangelio. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
Ahí declara exactamente que esa es la situación de Pablo. Pablo quería que supieran que él estaba prisionero por su creencia. ¿En quién? En el Mesías de Israel, que es la esperanza de Israel y ahora es la esperanza de todo el mundo. Por lo tanto, mientras el año 70 después de Cristo se acercaba, el tiempo se acababa antes de que ocurriera una calamidad nacional incomparable a un Israel que rechazó a Jesús. En 10 años o más sería muy claro que Jesús era la esperanza de Israel, esperanza que muchos de ellos rechazaron, como mencionaba anteriormente. Hoy por hoy, la humanidad, el pueblo en todas las partes del mundo, en todas las regiones, hay muchísima gente que justamente se está rebelando, gente que está comportándose de una manera que un ser humano no podría o no debería hacerlo. Sin embargo, es precisamente por esto. Recordemos que así como Jesús, el Mesías, era la esperanza de Israel, hoy también Jesús es la esperanza de todas las familias, de toda la humanidad, de esta nación y de todas las naciones del mundo. Solamente Jesús es nuestra esperanza. Y esto es lo que hoy por hoy también siguen rechazando. No se trata de religión, no se trata de convencer a nadie de nada, sino únicamente de que Dios quiere obrar poderosamente en nuestras vidas. Acá, más adelante, vemos precisamente que nosotros terminamos con el versículo 20, ¿no es cierto? En esta ocasión vamos a ver del versículo 21 al 22, en donde los líderes judíos responden a Pablo de lo que él estaba explicando, de lo que él estaba indicando, de cómo está dada la situación y por qué le acusaron y que definitivamente los romanos no encontraban ninguna forma de acusarle, sino que propiamente él estaba libre. Pero recordemos que él apeló a César y es por esa razón que él llegó a Roma, como decía, una de las razones, pero principalmente es porque definitivamente Dios tenía algo muy especial para el pueblo de Roma a través de Pablo. Dice, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Esto demuestra que los líderes religiosos que acusaron a Pablo en Jerusalén y Cesarea sabían que su caso no tenía esperanza. No hicieron esfuerzos para mandar documentos confirmando su caso contra él. No había respaldo de las acusaciones que tenían contra Pablo. Y más adelante dice, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pablo creía saber qué habían escuchado ellos de Jerusalén acerca de él. El pueblo judío de Roma no había escuchado nada acerca de Pablo y peor de sus acusaciones. Entonces, esto demuestra precisamente, ¿no es cierto?, que el propósito principal era que Pablo tenía que llegar a ese lugar a compartir el Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es parte precisamente de este estudio también hacer llegar ese mensaje de la palabra de Dios, en donde el mensaje principal es que Jesús es nuestra esperanza. Jesús es quien obrará en cada uno de nosotros si nosotros le permitimos, si nosotros le aceptamos en nuestro corazón, y con seguridad nuestras vidas cambiarán, nuestras familias cambiarán, nuestra nación cambiará. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, decían los judíos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Recordemos aquí que este momento Pablo les está hablando a los judíos y para ellos el cristianismo era una secta.
porque ellos no estaban aceptando. Sin embargo, es por esto la razón principal, decía y repito, de que Jesús permitió que lleguen a ese lugar. A pesar de que ellos no sabían nada acerca de Pablo, él había escuchado que el cristianismo no era popular entre algunos, en especial entre los judíos, y en todas partes se habla en contra de ello. Aquí vemos que ellos debieron estar felices de esperar escuchar la historia del mismo Pablo, de el que estaba liderando, ¿no es cierto?, lo que Dios estaba haciendo. Aquí nosotros también podemos ver algo maravilloso. Más adelante, de los versículos 23 al 24, la comunidad judía de Roma escucha el evangelio de Pablo. Es precisamente este era el propósito, y aquí Dios hablará a través de Pablo a toda aquella de aquellos judíos que estaban en este lugar. Les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Él lo que estaba demostrándoles que lo que ellos conocían, que era la ley de Moisés y los profetas, que era el Antiguo Testamento, estaba escrito allí del Mesías. Él no estaba inventando nada. Ellos conocían, ellos tenían la ley. Y dice, en lo que debió haber sido un maravilloso tiempo de enseñanza, Pablo habló del reino de Dios y dio un estudio exhaustivo de cómo el Antiguo Testamento habló de Jesús desde la mañana hasta la tarde. Imagínense entonces, fue algo maravilloso, algo muy especial, algo que definitivamente Dios estaba hablando. Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Dios estaba transmitiendo a aquellos corazones que conocían de Él, pero no querían aceptarle al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, declara más adelante en estos mismos versículos, dice, testificaba el reino de Dios. Hablando del reino de Dios, Pablo indudablemente enseñó lo que Jesús enseñó, que Dios trajo en Jesús un reino espiritual que echará raíces en los corazones de los hombres antes de que se hiciera cargo de los reinos de este mundo. La mayoría de los judíos del tiempo de Jesús y de Pablo buscaba un reino. Es aquí donde nosotros podemos ver cómo Dios habló en ese tiempo y sigue hablando hasta hoy, buscando esos corazones sensibles para que nosotros sepamos que definitivamente Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para liberarnos, para que Él obre hoy en nuestras vidas. Y algunos asentían a lo que se le decía. Muchas personas estaban muy atentos a lo que Pablo hablaba, pero otros no creían. Y es esto lo que está sucediendo. Desde esa época hasta hoy sigue existiendo muchas personas que rechazan la verdad, muchas personas que rechazan al Salvador, muchas personas que rechazan a aquel que dio su vida por usted y por mí. En respuesta a esta notable enseñanza de un día de Pablo, algunos creyeron y confiaron en Jesús. Otros no. Otros no quisieron escuchar o no creían. Pero ni siquiera la mejor enseñanza del mejor apóstol en las mejores circunstancias pudo persuadirlos. ¿Sabe qué? Es el momento como para indicar nuevamente que no se trata de quién habla, a pesar de que era Pablo, el apóstol, el que llevaba, el que vio, el que fue allí en Damasco, en donde cayó en la ceguera. Sin embargo, escuchó la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue transformado por el poder del Espíritu Santo.
allí nosotros vamos a ver cómo definitivamente se cambian todas las cosas. Seguiremos con esto en este estudio en la próxima semana.